Roya Distile, buenas tardes. Buenas tardes. Chanzo Dinale, que tiene sopotinala. Se cena en Somalia, de Larian Distile. Un saludo a todos los que estáis en el grupo de Dharma en castellano. Andinale, te peñe, me magoyo, chetigedi, that the Lozengi, the Zimagoyo, and Loriti, Techimutus, and Sungi, Dizanelling, Loricon, Como me ha llegado que muchos de vosotros pensabais que es importante esta asignatura y además es importante la teoría de mentes, así que vamos a ver un poco esta asignatura. Lori de Yang, Nalorichana, Yavan Jomo Duachi, Namina Sochitia, Nane, Tadanzo Lori, Nimbu Duji, Machina, let them both on the years. Vamos a ver un texto que dentro de las distintas presentaciones de teoría de mentes más extensas y más escuetas, medianas, este es un texto bastante abreviado y me parece que para los principiantes es una buena manera de empezar. Molorik se agora uma yama shirishete shi ne jinangi ni samle todang de ti yawo chime ina chulu menye de zole yang ene mezidilia de dewa khande stugure dunge khande se gure dewa dutta da dunge se de ti tela tene ngure ai sana dewa da dunge se de loi nangse ki chewa jire en samlo ta na ki chewa jine wi de shi ya ki chimo dos. Esta asignatura es muy importante también, y no solamente para las personas que están interesadas en el budismo, sino para todo el mundo. Es una asignatura que es muy útil porque no todos nosotros queremos ser felices, nadie quiere sufrir, entonces para lograr la felicidad y para lograr evitar el sufrimiento tenemos que conocer lo que son el sufrimiento, la felicidad y el sufrimiento son mentes y es a través de mentes que nosotros vamos a poder lograr la felicidad y el lograr evitar el sufrimiento. 동아 기념네 소람다 돈람다 공남 에네 디림다 조그런 기남샤티게디 로리디나라 멋이디네 손에 두고 있는 로리디 최진이다 마진이 정말하게 좀 부지를 되어 있어. Esta asignatura, teoría de mentes, incluye muchos diferentes tipos de mentes, es muy extensa y incluye también todas las mentes que están involucradas en la práctica tanto del sutra como del tantra. Así que si nosotros estamos interesados en el budismo, aún nos va a interesar más estudiar esta asignatura en la cual podemos encontrar todas las conciencias que tienen que ver con los distintos caminos y las tierras de los bodhisattvas, el camino de la preparación, de la acumulación, de la preparación, de la visión, el camino de la meditación y de no más aprendizaje, y también los caminos de las etapas de generación y de consumación dentro de la parte del tantra. Así que todos estos tipos de conciencias los podemos encontrar en teoría de mentes. Entonces, dentro de los distintos textos que podemos ver para estudiar teoría de mentes, entonces tenemos esta presentación fundamental de las categorías mentales abreviada, que es muy resumida, pero incluye todos los puntos fundamentales. Entonces, primero de todo viene como es corriente en la escritura budista, vamos a encontrarnos unos versos en los cuales se incluye primero los versos de homenaje y después también una explicación sobre el nombre del texto y también una promesa de terminar de componer el texto.
여다 처벌제서 유들어야 돼. 지나면 거 유변하네. 다디 안에 정말 뭐 총각 친구들이 지진 잠배야 나고 예매도 전에 로들 잠배야니 되가 로산타 페벨라 차세네 차셀스부터 쳐줘. Entonces, dentro de todos los distintos posibles objetos de homenaje ante quienes nos podemos postrar, en este caso el autor ha escogido al glorioso Losantapa, a la Matsongkhapa, y habla de él como que es inseparable con Manjushri, con esta deidad de la sabiduría, que habla que es un tesoro de sabiduría. Entonces dice: la emanación del tesoro de sabiduría, Manjushri misma, glorioso Losantapa, ante ti me postro, y tras postrarme ante ti. Tiene que chobarjuya yu chobarjena chobarjena koba karechi duresna lori namsha samgis lori namsha shindaya mango yorwa sambayina tande di le tangbo be kansa chigi lobchon che ningbu yi du indi chane lori namsha nyarwar kowa kun dubati samgis. Entonces, ¿y para qué hago este homenaje? Porque voy a componer un texto, entonces voy a poner una presentación sobre las categorías mentales. Pero hay muchas presentaciones sobre categorías mentales, ¿y por qué ¿para qué necesitamos una más? ¿No? Pues nos podríamos preguntar. Entonces, por eso el autor sigue diciendo que esta es una presentación sobre categorías mentales que tiene como característica el que está escrita para los principiantes y que incluye de una manera abreviada todos los puntos fundamentales. Por eso dice aquí: compongo esta presentación fundamental sobre las categorías mentales abreviada para expandir la claridad del intelecto de los de inteligencia menor. Rikpa ta lodro pobe nawa tikiti ta lori ki namsha mashime shemati ya ta shenye tikiti ngo kongbe do troya ke rikpa nawa di lleve chetu tsamnangi yus. ¿Y cuál es la necesidad de escribir esta presentación abreviada sobre las categorías mentales? Y es para expandir la claridad del intelecto de los de inteligencia menor. Esto lo que significa se refiere para los principiantes, para ayudar a los principiantes a introducirse en esta asignatura, que es teoría de mentes. Es por esta razón que es necesaria este texto abreviado con los puntos fundamentales. Este texto tiene tres partes principales, serían las tres secciones principales, que son la definición, las divisiones y después la explicación de cada una de las divisiones por separado. Los de Zane, you can't watch a river chini, and it says of reason with the Nigella, los yours, river. And a ship I am like to do a ship in Nicaragua, say she riba, several you more, and it is river chini you, or the chila, say she river ship in check. Tanda to that you be lost and another person and the shivers and that cheaper is. Entonces, ahora estamos en la primera parte, ahora sería la definición. La definición de mente es cognición. Entonces, esto lo que significa es que la mente su tarea es conocer. Entonces, la cognición es el rasgo que define a la mente. Entonces, todo aquello que es claridad y es cognición se refiere a una mente, ¿no? Después, la definición de conciencia es claridad y cognición. Entonces, tanto mente como cognición como conciencia son sinónimos, son igual, son la misma cosa.
코로 코에는 걸려야 돼. 코로에 멍시 들치기지. 다 대화 두두자에 대외 멍시 치기요. 동행 제도자에 동행 멍시 치기요. 아니 롭종 잔도자 롭종기 네 윤데 네 시에서 네 신경이 도시야 멍시 들디 로에 남샤테네 요구요. 그랬어. Entonces, la conciencia, la mente, la conciencia, la cognición es algo que tenemos las personas, todas las personas. En este sentido budista, las personas se refiere también a los animales, todos los seres, incluidos los budas, todas las personas, sí, las incluimos dentro de personas. Entonces, las personas tienen una conciencia, y esta conciencia es la base para nuestro girar en el samsara. El hecho de que giremos en el samsara está basado en esta conciencia, y también el sufrimiento y la felicidad se basan en la conciencia, y también por ejemplo, si vamos a estudiar, cuando estamos estudiando, el hecho de que sepamos o no sepamos, que entendamos o no entendamos lo que estamos estudiando, esto se basa también en la conciencia. 가디네 로리 레야 야예와치단데라 만부이베나네 녜라 예고 제체와도 지나 로리 눈도 이어봤어요 지금 요레스 에네 로리 데네테 줄다네 숨도 이어봤어요지 에네 아니부드나 로리 니스 이어봤어요 그때 제도지 예고면도 숨이어레스. Estamos hablando en la segunda parte, que es la división. Hemos empezado por la definición. La división tiene 3 partes. Si lo dividimos, si hacemos una división extensa, podemos dividir las conciencias en 7 tipos. Luego, de una manera un poco más abreviada, serían las divisiones en 3 tipos, y después otra aún más abreviada serían divisiones en 2 tipos. Lori, ¿dónde llevate? Un 제바 제시 이주 나나망에 대좀 록시스는 로리 된 La primera división es la división de las categorías mentales en 7. Entonces, esta división es la siguiente: cognición directa, cognición inferencial, cognición subsecuente, suposición correcta, percepción inatenta, duda y cognición errónea. Son estas 7. lo manchoti, ta resolución dochi, ta shipzachena, yormadochida, lo manchoti dinara ingures, yamen sum yamen jeba, jeshi yiju nanamang tezum lokshi kanochi, que desenan ruyores. Hay algunas excepciones, pero la mayoría de las mentes van a estar incluidas en una de estas 7 categorías. Van a ser ya una cognición directa, una cognición inferencial, cognición subsecuente. Una de estas 7, en una de estas 7 categorías van a caer todas las conciencias. Ya tiene musum se de que le sigres la vaina. Musum sane tokpatang cheshin machuwe bachelo musum sigyo es. Ya de chashana, onde chawan de to staina. Ene chawati porque 통화치니 네 미기시어도디나 그 둔지다 만제와 권에 세우지 유 남바샤고 권에 주바시니 도바다듯이 뭐 주와 정확히 안에 여와다도 딱딱나 나와다도 뭐 주고 권에 점바치니 레지리아데 respechala mucho. Entonces, en la explicación de cada tipo por separado, primero tenemos la primera conciencia que vamos a ver es la cognición directa. Entonces, ¿qué es una cognición directa? Quisiera nos explica. Esta cognición directa es una cognición que percibe de una manera directa. Esto significa sin estar mediada por un concepto o por una generalidad de sentido, sino que percibe de manera directa y además de manera inequívoca. La definición de cognición directa es cognición carente de conceptos e inequívoca. ¿Por qué? Porque si yo miro, por ejemplo, el rosario, yo estoy mirando el rosario, entonces lo miro de manera directa. Esto significa carente de conceptos, no hay un concepto que medie entre la conciencia y el rosario. Y además de manera inequívoca. ¿Por qué? Porque lo estoy percibiendo tal y como existe. Existe tal como en guitar yo avatar.
nawa tatu jimbarchi ne. Nawa tartu chimparchi. Tal como se me aparece, ¿no? Tal como se me aparece, tal como es la apariencia del objeto, yo lo percibo. Nawa tartu. Tokpe bat zidu jane tunji nawa tartu ne jing dunga. Ngosum yule ya de chubati tse tunji la ma de bar seba nawa kone. Entonces, cuando una consciencia conceptual percibe un objeto, lo percibe siempre a través de un concepto, a través de una generalidad de sentido. En cambio, esta cognición directa percibe su objeto de manera clara y directa, sin necesidad de un concepto intermediario. Mixi nashi jishi lushi chen wangxi ngawo di jidan chen ngusum shres. Ngusum li yena wangwen sechi. Wangwen nala yana lo ngayo res. También hemos estado hablando ahora sobre una cognición visual, una consciencia visual que sería la consciencia que percibe el rosario con el sentido de la vista, y esta consciencia visual sería una cognición directa, pero también ocurre lo mismo con una consciencia auditiva correcta, también con una consciencia del olor, y también del tacto o del gusto, o ya está, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto. Todas estas consciencias sensoriales perciben de manera directa, ¿no? A través de conceptos. Entonces, iremos viendo que dentro de la cognición directa hay distintas divisiones también, y una de ellas es la cognición directa sensorial. Entonces, todas estas cogniciones directas sensoriales son las que percibimos a través de los órganos sensoriales de nuestros sentidos. yu tanda changwa zimbe mi shi do cha sha na ngun sum chi dan re de ni ya ka do da yip so le ya de na zhe wang ge chu ge de ge de su che la wang shi lo shi si ge de ma yin ba de ngun sum de zhe gong de de es. No todas las conciencias sensoriales son cogniciones directas. ¿Por qué? Porque no todas las conciencias sensoriales son inequívocas. Por ejemplo, cuando yo ahora estoy percibiendo el rosario, sería una cognición directa. Pero si yo percibo el rosario porque tenga a lo mejor un problema en la vista, puedo percibirlo con una forma o un color equivocados, entonces esta no sería una cognición inequívoca, con lo cual no sería una cognición directa. Sería una cognición errónea. Entonces, aparte de estas cogniciones erróneas, nuestras cogniciones sensoriales serían cogniciones directas. Sí, entonces si la dividimos, tenemos cognición directa sensorial, cognición directa mental, autocognición directa y cognición directa yógica, a estas cuatro. Entonces también podemos dividir la cognición válida en dos, que serían una cognición válida directa y una cognición válida subsecuente. Entonces, entonces la definición de cognición válida directa es cognición nueva y no confundida, carente de conceptos e inequívoca. Y si dividimos esta cognición válida directa, tendríamos una cognición válida directa sensorial, una cognición válida directa mental, una autocognición válida directa y una cognición válida directa yógica. Entonces es mejor que tengamos
clases cortitas, así que vamos, me parece a mí, dice que será, así que vamos a dejarlo aquí por hoy y otro día seguimos con la división de la cognición válida. 다 정성하스 다 도도르 쳔나 데리 로릭 롭진데로 와스. Entonces lo habéis entendido, ¿no? Hoy, si lo resumimos, hoy ha sido una clase sobre teoría de mentes. 로릭 나래야 유 la juba chini de la musum sinsiores musum de la ya de ene wangwa yingwa la musum na jung musum che de yores. Entonces, dentro de los distintos tipos de conciencias hay una que es la cognición directa. Y esta cognición directa también se puede dividir a su vez en cognición directa sensorial, mental, autocognición o yógica. Dentro de la cognición directa sensorial hay las cogniciones sensoriales que se corresponden con los 5 sentidos, de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y luego también que hemos visto que hay una cognición válida directa, que sería aquella que comprende de manera nueva, por primera vez, y después hay una cognición subsecuente, directa subsecuente. Entonces, si hoy veis una cosa nueva, un objeto nuevo, esto es una cognición nueva, una cognición válida. Entonces ahora todo lo que habéis escuchado en esta clase, si es nuevo para vosotros, pensaréis, que estas cosas nuevas que estoy aprendiendo, y esto es una cognición válida, directa, auditiva. Y después, cuando lo volváis a oír en las siguientes clases, entonces esta cognición válida directa se convertirá en una cognición directa subsecuente, porque ya lo habéis oído otras veces, y también iréis generando cogniciones conceptuales subsecuentes. Entonces, gracias, y tengo la esperanza de que podáis comprender muchos fenómenos con cogniciones válidas, directas e inferenciales. Okay, lasso testele.